Y ya llegó, ya está aquí. Bueno, realmente está en su casa o no sé bien dónde, pero de manera virtual, como cada lunes, platicamos con nuestro coach en finanzas, Humberto Vergara, que hoy nos trae un muy buen tema, ya se los anticipaba. Vamos a profundizar un poquito más en ello y también será interesante que conforme lo escuchas, pues vayas sacando tus propias conclusiones, porque sin duda es un tema polémico que de hecho ha estado en la mesa recientemente en muchos youtubers, redes sociales, en fin. Primero que nada, Humberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buena tarde. Pues muy bien, aquí con mucho gusto saludándote a ti y a nuestro amable y gentil auditorio que nos escucha, no solo en Quintana Roo, sino gracias a la magia de las redes sociales también en muchos otros lados. Así es, muchas gracias y sería interesante si quieren comentar en este video, compartirlo y debatir si el pobre es pobre porque quiere. Qué complicado suena y hasta ofensivo para algunos, ¿no? Otros dirán es verdad, otros dirán no, ¿qué te pasa si hay no es así de fácil, etcétera? Humberto, inicio preguntándote a ti, ¿el pobre es pobre porque quiere? Así es, coincido contigo, suena para algunos hasta ofensivo, ridículo, tonto, incluso estúpido, con el perdón de nuestro auditorio. Y para otros, en efecto, bajo ese esquema de pensamiento, la persona que se encuentran pidiendo en el semáforo, la persona que está enclavada en una comunidad marginada, ya sea en la selva, en la serranía o en el desierto, o incluso dramáticamente en la ciudad, en las colonias populares o en la calle, es pobre porque no le echa ganas. Y bajo este echaleganismo que simplifica la idea de que para hacer las cosas solo basta querer hacerlas, Sí. bueno, yo quiero hacer un pastel, yo quiero poner un cohete en Marte o quiero ser como Elon Musk, pero hay una serie de condiciones y de cosas que no bastan con la voluntad o con el querer hacerlo o con decretarlo con este pensamiento mágico y simplista que de pronto se nos ha recetado y a veces damos como verdad. Entonces es mucho más complicado, no nada más se trata de querer hacerlo, sino de una serie de condiciones del entorno y de una serie de cuestiones que tiene uno que decidir y encontrarse en esas condiciones para poder salir de la pobreza. Es un poco más complicado, Gerardo. Ok, el echaleganismo, ¿no? Porque yo me imagino que si te dicen, es que si estás ahí es porque no reaccionas, es porque no quieres, pues te Ponte sientes las pilas. hasta mal, ¿no? Tú dices, híjole, sí es cierto, debo de echarle más ganas. Me gustó el echaleganismo. Ahora, el echarle ganas es voluntad. Y mencionaste la palabra varias veces, la voluntad. ¿Qué papel desempeña entonces querer hacerlo, la voluntad de querer salir de la zona donde te encuentras para mejorar económicamente? Porque al final hablamos de economía, bienestar, etcétera. Totalmente de acuerdo. Desempeña un papel clave. El hecho de que una persona decida hacer algo y no solo lo decida, sino parte también de esa voluntad es comprometerse en el sentido de moverse para que estas cosas sucedan. Entonces, el tema de la voluntad es muy importante. A lo largo de millones de años de evolución, según lo ha demostrado la ciencia, independientemente de las creencias religiosas o personales, pero la ciencia tiene una serie de evidencias científicas que nos dicen que tanto el género humano como el cerebro humano y el cerebro de los mamíferos, particularmente el humano, busca, entre otras cosas, la eficiencia. En otras palabras, el cerebro es flojo. Es decir, busca las soluciones más rápidas y a veces en ciertas condiciones le atina. Pero si nosotros lo dejamos ir en piloto automático, tengamos en cuenta que nos desarrollamos históricamente, antropológicamente, en condiciones de búsqueda de eficiencia, de preservar recursos y de hacer las cosas con el menos esfuerzo posible. Y eso es bueno, pero a veces es malo. Es decir, si dejamos que nuestro cerebro o esos mecanismos nos lleven a la inercia, entonces estamos perdiendo la decisión o la autonomía
de tener la voluntad para hacer las cosas. Y yo creo que una de las primeras cosas que se tienen que hacer, no solo para salir de la pobreza, sino para prosperar o para tener más, para tener mejor ropa, para tener un mejor coche, para tener un mejor ingreso, en fin, es la decisión, la voluntad de querer hacerlo. Ok, qué interesante porque ya hablas hasta de un tema biológico, ¿no? Que el cerebro está acostumbrado. Y sí, pónganse a pensar cuántas veces desde la infancia, cuántas veces buscaron la salida más fácil desde la escuela. Por algo existen los acordeones, ¿no? Porque Así te dio flojera y para ti es la salida más fácil porque el resultado es el mismo, estudies o tengas un acordeón, lo que buscas es un 10, ¿no? Y así vas avanzando a lo largo de la vida, como bien dices. Ahora, mencioné algo importante que es, buscas una calificación, pero a veces esa calificación va de la mano con la propia inteligencia. ¿Ese crees que es un factor importante? ¿Tiene que estar combinada la voluntad con la inteligencia de hacer las cosas? Porque una cosa es querer y actuar, pero ¿qué otro factor hay ahí? Totalmente. Si definimos brevemente la inteligencia como la capacidad de elegir, según sus vocablos greco-latinos, su etimología, la capacidad de tomar buenas decisiones, entonces primero tenemos la voluntad, es decir, metafóricamente echamos a andar el coche, pero luego como que para dónde, ¿no? Nos subimos al camellón, nos vamos en sentido contrario, nos vamos derecho hasta topar con pared, en Correcto. fin, después de tener esa decisión de vamos para adelante, hay miles de opciones de cómo mejoro mi vida, cómo mejoro mi salud, cómo tomo las decisiones de elegir pareja, de elegir profesión y desde luego de prosperar o de salir del estado en el que estoy. Entonces, este proceso de tomar decisiones adecuadas tiene que ver con el análisis, tiene que ver con proyectar y prospectar, es decir, a ver si decido A, eso me puede llevar a B, C y D. Si decido B, puede pasar esto. Tiene que ver con el cálculo, tiene que ver con la planeación, tiene que ver con la prospectiva, que es por decirlo de una forma muy sintética, la capacidad de visualizar el futuro, de ver hacia el futuro. Ahora, si hablamos de pobreza, bueno, muchas de las personas que viven en condiciones de pobreza no se alimentan correctamente, están al día, tienen problemas de salud y su principal reto a veces en el día es hacer una comida al día. ¿Cuántos de nosotros por no comer adecuadamente nos ponemos de malas? Y no solo nos ponemos de malas, sino empezamos a pelearnos, es decir, tomamos malas decisiones, no somos productivos. Imaginemos una persona que no solo no ha comido bien ese día, sino tiene días, semanas, meses o años de no comer adecuadamente. Desde luego su desarrollo cerebral y su condición emocional no es la más adecuada para decir voy a invertir en tal, voy a conocer de la educación financiera, voy a poner un Claro. negocio. Es muy complicado. Entonces tenemos que ser muy humanos, muy comprensivos, muy empáticos de que esa capacidad de decisión, a veces personas yendo a las mejores universidades y teniendo la herencia y la vida resuelta, no toman las mejores decisiones. Entonces, ¿cómo una persona con grandes limitaciones va a tomar buenas decisiones? Entonces, en efecto, se trata de voluntad, pero también de inteligencia para saber cómo, qué decidir, qué elegir. Ahora, lo que se busca en sí, y yo creo que la mayoría, bien mencionabas, ya no solo a la clase baja, como se le conoce popularmente, o a los pobres, sino que ya hablaste de crecer, depende de dónde estés ahorita, ¿no? Perteneces a la clase media, clase, siempre vas a buscar más. ¿Qué pasa con la prosperidad? ¿Cómo ir más allá del simple hecho de, pues, de tomar decisiones y cómo dar el siguiente paso para ser más próspero? Totalmente, lo has mencionado, hay que concatenar, es decir, hilar todas esas decisiones, porque esas pequeñas decisiones, esas pequeñas elecciones que hacemos en el día a día, imaginemos, estamos en la preparatoria quienes han tenido el privilegio, porque quienes tienen educación superior
son privilegiados en el buen sentido, es decir, tienen mucho más oportunidades que otros. Entonces, imaginemos que alguien está en cuarto o quinto semestre, que es cuando se elige el propedéutico. En mis años era creo que de un semestre y ahora creo que es de un año. Decidir biológica si voy a estudiar medicina, o sociales si voy a estudiar derecho, o exactas si voy a estudiar ingeniería. Una sola decisión que a veces tomas el día que te vas a inscribir, que debería ser una decisión donde deberíamos tener más elementos, pero en ocasiones es un test que parece más un horóscopo que un test de habilidades para Correcto. elegir tu vocación. Cómo una simple decisión te puede llevar por un camino radicalmente diferente. Es verdad. Entonces, hablo de la concatenación, de hilar todas esas pequeñas decisiones, porque imagínate si de repente optas por un camino, pues por más que quieras enderezarlo, es un poquito más difícil llegar hacia donde te habías propuesto. Entonces, eso no es otra cosa que la estrategia. Hay que desarrollar una estrategia para salir de la condición en la que estemos, sea de pobreza o sea para prosperar. Entonces, parte de esa estrategia tiene que ver con el desarrollo de nuevas habilidades, con el desarrollo de un plan mensual, anual, etcétera. Muy bien. Yo creo que estos consejos que estás compartiendo a muchos les ha quedado así como el anillo al dedo, ¿no? Y eso es lo importante de precisamente platicar contigo, que muchos estoy seguro que se sentirán identificados. Y la pregunta del millón, ya por último, Humberto, es ¿qué más se necesita? Porque bien mencionabas desde la pregunta uno, es una serie de cosas, no solo es decir no quiero o no quiero, pero ¿qué más se necesita para poder, digamos, trascender, no trascender, sino salir adelante o salir de esta zona de confort a lo mejor en la que muchos se encuentran? Así es. Yo diría tres cosas de manera breve. Uno, la fe, la fe o la determinación. La fe suena como que hay que creer algo con los ojos vendados y a veces lo asociamos a temas religiosos o que tenemos que pedirle a alguien que haga algo por nosotros. A veces con el respeto a las creencias de todos, alguien imaginario. Pero finalmente no vamos a lograr, desde mi punto de vista, lo que nosotros no podamos hacer por nosotros mismos. Tiene Claro. que ser esa fe en nosotros y esa determinación de hacer lo posible. Por otro lado, es el trabajo duro y la esperanza también de que las cosas van a mejorar. Si no estamos en este mood, si nosotros estamos en un modo pesimista, es muy difícil hacer que las cosas sucedan. Y no estoy cayendo en lo que yo criticaba desde un principio, en este echaleganismo, en esta forma de pensar light, de que si lo crees, lo creas, sí, pero es mucho más complicado que eso. No se trata de que el universo te lo va a dar. El universo son cientos o miles de estrellas nebulosas que ni siquiera sabes que existes. Eres un polvo estelar en medio de miles de millones de billones. O sea, eso es una tontería que alguna vez alguien escribió a alguien, un autor muy conocido, y de repente mucha gente se la cree. El universo no va a ser, lo tienes que hacer tú. Pero esa fe y esa esperanza, esa determinación en que lo que vas a hacer te va a dar ciertos resultados. Y finalmente yo creo que tenemos que ser compartidos y generosos con los demás. Una forma de ayudar a los demás a salir de esa pobreza a veces puede ser ayudar a paliar su hambre o su necesidad de techo a través de, pues no sé, una sombrilla. Digo, ojalá muchos de nosotros pudiésemos darle un techo a alguien, pero sí podríamos colaborar en una ONG que construye, yo hace muchos años lo hacía, a darles techo a las personas. Pero más allá de eso, de lo que podemos hacer, de darle un pan, de darle un peso, 5 pesos, 10, lo que cada uno quiera o pueda, o 100, si te pones muy generoso o más, eh, la idea es no darle un pez a una persona, sino enseñarle a pescar. Y la mejor forma de enseñarle a pescar es no solo la educación en general, la educación financiera, el hecho de desarrollar habilidades, aprender a cortar el cabello, a hacer postres, cosas con que las personas se pueden allegar
de nuevos recursos, de nuevos ingresos para comenzar a intentar salir de las condiciones en las que están, sean de pobreza o sean en la búsqueda de prosperar más. Bien, sin duda sería interesante volver a platicar de estos temas para profundizar un poco más, pero la gente puede estar en contacto contigo precisamente para seguir hablando de esto u otros temas. Así que saca tus propias conclusiones. El pobre es pobre porque quiere. Después de lo que acabas de escuchar, repito, saca tus conclusiones. Humberto, ¿cómo podemos estar en contacto contigo? Gracias. Me pueden encontrar como soy Humberto Vergara, así pegadito, o coach en finanzas en casi todas las redes sociales, menos en OnlyFans. Entonces me pueden encontrar en TikTok, en blog, en YouTube, en LinkedIn. Y desde luego, si no están de acuerdo o hay algo, el tiempo a veces nos impide decir muchas cosas más, pues nos encantaría que nos dijeran, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, o quisiera complementar, porque finalmente este ejercicio de comunicar es lo que nos lleva a mejores conclusiones y desde luego, pues encantado de seguirlos y dialogar con ustedes en mis redes sociales. Ya lo escuchaste, él es Humberto Vergara, nuestro coach en finanzas. Muchísimas gracias, Humberto. Muy buena tarde. Hasta pronto. Ah. Como Mr. Spock.